congreguemos, Señor, para que aprendamos más de tu palabra, para que alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. Por lo que te pedimos, Padre, de que en este momento sea tu Espíritu Santo trayendo a nosotros un entendimiento que solo tú puedes dar por medio de esa sabiduría divina, Señor, en la cual, Señor, nosotros confiamos y esperamos que cada vez más te reveles a nosotros para que podamos vivir conforme a esa palabra que un día fue inspirada por tu Santo Espíritu a esos santos hombres, y que ahora vamos a meditar un poco en ella, Señor, y enséñanos, Señor, esperamos tu bendición, que no salgamos de este lugar así como llegamos, sino que salgamos llenos de esa bendición que tú preparaste para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, amén y amén. Pueden saludarse, hermanos, pueden sentarse también. Salúdense unos a otros. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, inspirada por Dios al apóstol Pablo, y en esta ocasión vamos a estudiar un poquito acerca de ella, a ver qué podemos aprender, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Quisiera que me acompañen al capítulo 2, verso 1, hermanos. Primera de Corintios 2, verso 1. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí una larga lectura, ¿verdad? Bueno, hermanos, como hemos estado aprendiendo y podemos saber, la iglesia de Corinto está caracterizada porque Dios, como dice el apóstol Pablo en los primeros capítulos, Dios llenó a esta iglesia con mucha bendición, dándole muchos dones. Se manifestaban los dones y estos hermanos, por el hecho de tener muchos dones, ellos creían que tenían una posición especial ante los demás creyentes. Había muchos conflictos y como ustedes ya han podido ver en otros capítulos, en otras lecturas, y ya lo hemos mencionado antes, la verdad es que la iglesia de Corinto era creyentes con un muy mal testimonio. Eran personas que eran bastante carnales, bastante peleoneros, orgullosos, tenían de todo. Podríamos decir, hermanos, que este tipo de iglesia que existía en ese tiempo es la más parecida
a la iglesia de esta época. Yo creo que es digno de que nosotros vayamos constantemente a ver a Corinto cómo se comportaban ellos, obviamente para no cometer los mismos errores que ellos cometían. Y uno de ellos, estos errores que cometían, hermanos, es que ellos estaban adoptando las filosofías que existían en la época. Ellos tenían la costumbre de tener en esa época muchos filósofos. Y habían filósofos que profundizaban en ciertas áreas de la vida, como los hay ahora, nomás que nosotros no nos dedicamos mucho a la filosofía porque no nos interesa mucho pensar, ni nos interesa mucho la lectura. Pero realmente hay filósofos, hermanos, que meditan sobre cuestiones de la sociedad, cuestiones sobre comportamientos humanos, y ellos tratan de traer explicaciones a los comportamientos de la política o de la ciencia, sociología, lo que sea. Y tratan de traer pensamientos contemporáneos y tratar de traer lógicas que en muchas de las ocasiones son bastante interesantes y podrían ser hasta útiles. El problema es que ellos solamente toman un pensamiento según la opinión de ellos, y eso se le conoce como sabiduría humana. Hay personas que hoy en día citan frases de filósofos o de personas que son intelectuales como si fuera la misma palabra de Dios. En este caso, hermanos, los corintios tenían a sus filósofos preferidos y ellos tenían una cierta división. De hecho, la sabiduría que produce el hombre produce divisiones y conflictos, porque la sabiduría del hombre es imperfecta. El problema es que cada quien adopta lo que quiere pensar. Y de manera que con ese pensamiento quieren venir a leer la palabra de Dios, y por eso encontramos las conclusiones de muchas personas que dicen, bueno, sí, es interesante lo que dice la Biblia o lo que tú dices acerca de la Biblia, pero yo pienso que esto es así y así. Y cada uno empieza a tomar sus propias decisiones. Es por eso que hoy en día hay tantas denominaciones y religiones, porque hay personas que andan desesperadamente buscando la iglesia perfecta, pero la iglesia perfecta todos sabemos que no existe, hermanos. La iglesia perfecta no existe porque está llena de personas imperfectas, pero la gente anda buscando predicadores que prediquen cosas que les gusten a ellos, que piensen semejante a ellos. Por eso es que tenemos iglesias de mujeres, porque está una mujer al frente y esa mujer habla de cosas que le interesan a las mujeres. Tal vez no sean del todo malas, pero el problema es que eso no es bíblico, no es una iglesia. El apóstol Pablo, cuando se enfrenta a esta situación y empieza a reprender, a confrontar a los hermanos corintios, en el versículo 1 dice, ya sabiendo todo esto y que la predicación del evangelio es una locura, la locura de la cruz, parece una locura para aquellos pensadores, para esas personas que creen que son inteligentes. Él viene, cuando explica eso, dice, así que hermanos, verso 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando llegué a Corinto por primera vez y me acerqué predicando el verdadero evangelio de Dios, y podemos ver en el libro de Hechos, se me hace que es el capítulo 18, verso 1 en adelante, donde muestra que Pablo llegó a Corinto. Cuando él se acerca a Corinto para predicar el testimonio o el evangelio verdadero de Dios, dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino dice, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De manera, hermanos, que el mismo apóstol Pablo, él dice que él decidió voluntariamente no hablarles cuando predicó por medio de sabiduría humana. Cuando usa la palabra, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, se está refiriendo a la sabiduría humana.
Él no hizo una lectura exhaustiva acerca de filosofía para poderles hablar. Él no habló acerca de superación personal, no habló acerca de negocios ni de salud. Él lo único que se dedicó es a predicar el evangelio de Cristo, cosa a la que muchos griegos en esa época le llamaban la locura de la cruz. ¿Y por qué era una locura? Porque parece una locura, parece irracional que Dios se convierta en un ser humano, que sea pobre y que muera. O sea, el Dios todopoderoso, creador del universo, se dejó golpear por personas como nosotros. Suena loco. Pero dice, para los que no creen, es locura, para los que se pierden. Pero para nosotros, Cristo, poder de Dios y salvación de Dios. Para los sabios, para las personas que tienen un gran intelecto, esto es una locura, es irracional. Pues el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Suena a locura porque yo me dediqué nada más a predicar los hechos que Cristo hizo a favor de nosotros, sin adornarle, sin quitarle y sin ponerle. Tal como fue, Cristo murió por nosotros. Así de fácil. No se puso a hablar de ciencias, no se puso a hablar de psicología, no se puso a hablar de cosas extravagantes al ojo humano, porque realmente el evangelio de Cristo sí es extravagante, pero solo para todo aquel que ha creído, solo para los que aman a Dios. Viene el apóstol Pablo, no se dedicó a predicar este tipo de palabras, no buscó palabras rebuscadas o refinadas, sino que él decidió, me propuse más bien, dice, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. El apóstol Pablo dice que estuvo entre vosotros con debilidad, y a esto se refiere, hermanos, de que los corintios, al verle a Pablo, por ejemplo, ellos lo menospreciaban, porque su aspecto no era de una persona de dinero, no era, aunque algunos tratan de decir, no, Pablo era rico, pero no vemos que Pablo dice que tuviera riquezas. Él era era un empleado, un constructor de tiendas. Alguien podría decir, trabajaba en la construcción, tenía una compañía constructora, así que era millonario. Pero no es lo que él decía. Él era un hombre humilde y de un aspecto no muy atractivo, como podemos ver en 2 de Corintios capítulo 10, verso 10, si gustan acompañarme. Dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Muchos al apóstol Pablo, por su aspecto físico, algunos dicen que era bajo de estatura. O sea, no tenía, hermanos, no tenía los sacos último modelo, no portaba relojes carísimos, no tenía una limusina, un jet privado como algunos superapóstoles hoy en día, sino que él vivía humildemente, tanto que el mensaje de él, algunas personas lo menospreciaban porque lo veían a él con un aspecto de humildad. Así que él no utilizó ninguna artimaña, ninguna estratagema humana, ningún concepto de sabiduría humana para poder convencer a las personas que se convirtieran, porque no hay manera de hacer esa cosa. No hay manera, solo es el evangelio el que puede convertir. En el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, verso 16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchas personas a la hora de hablar de una manera muy inflada acerca de la palabra de Dios para tratar de
traer palabras de sabiduría humana o impresionar a la gente, únicamente se dedican a decir el evangelio es poder, pero nunca continúan o enfatizan en el poder para salvación. Ciertamente el evangelio tiene poder, hermanos, pero en el poder que se predica muchas veces en los púlpitos hoy en día es un poder bastante extravagante que va rayando más a magia. Como si Dios, mira, cree en Dios, ten fe, y ahora el concepto de tener fe es créele a Dios, suelta dinero y Dios te va a dar la mejor casa, te va a dar una mejor belleza física, te va a dar salud, te va a dar felicidad y cosas externas que todos queremos tener. ¿Por qué no decirlo así? Pero el evangelio tiene poder para transformar vidas, pero no en lo terrenal únicamente. Es para salvarnos de la condenación eterna. Es para salvarnos y transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Amén. Pablo advierte a Timoteo que hay una sabiduría, segunda de Timoteo 4:1, podemos ver esto. Pablo le dice a Timoteo, verso 1, podemos, también en el 4:1 de primera, pero vamos a ver segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está pasando, lo podemos ver en todas partes. Muchas personas quieren oír verborreas que hablan los predicadores. Es que habla muy bonito. Agarran un versículo de la Biblia, lo tuercen tantas veces como puedan para darle el sentido que ellos quieren darle. Ciertamente mencionan algunos versículos de memoria. Hay algunos de ellos que sus Biblias se pueden ver que nunca las han abierto, pero han memorizado algunos versículos que a ellos les conviene meditar sobre ellos y se van por un rumbo que no tiene nada que ver. Y hay personas que están tratando hoy de buscar predicadores que hablen conforme a sus propias concupiscencias. Todos quieren vivir felices. Pues hay predicadores que predican de felicidad. Todos quieren superarse, tener superación personal, sentirse felices consigo mismo, y ya hay predicadores por todos lados que enseñan ese tipo de cosas. Un santo hombre de Dios dice, haciendo alusión al becerro de oro que construyó Aarón en el desierto cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, dice que hay mucho pueblo que anda buscando quien les fabrique un becerro de oro y hay muchos predicadores que predican mucho de ello o que saben hacerlos. Y es muy interesante porque es verdad. Apartarán el oído de la verdad y se van a enfocar en las fábulas, en sabiduría humana, conocimiento humano. El no saber, hermanos, diferenciar entre el conocimiento humano y el conocimiento de Dios causa divisiones, causa destrucción. Porque esta sabiduría, como dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:13 en adelante. Entonces, hermanos, no debemos de confiarnos en porque alguien tiene mucha palabrería y conoce muchas cosas, o habla bonito, o viste bien, o tiene un buen aspecto físico, o tiene una personalidad extravagante, no es semejante a que sea un siervo de Dios. Cuando Pablo dice en el verso 1 que fui a vosotros, volvamos a 1 de Corintios capítulo 2, verso 1, él dice que fue a anunciar el testimonio de Dios, él fue a predicarles el evangelio de Dios, pero él no lo hizo con sabiduría humana, sino que se propuso no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Fíjate, ¿no? Qué extraño, hermanos, porque él dice que él predicó a Cristo crucificado y por supuesto
predicó acerca de que Él resucitó de los muertos. Pero aquí no dice que él les predicó luego de calles de oros, de mar de cristal, de los nombres de los ángeles, de los demonios. No, ese no es el evangelio. Él no habló acá. Más adelante habla acerca de la segunda venida de Cristo. Pero aquí no se puso a hablar de las recompensas, de coronas de oro, de diamantes y todo ese tipo de cosas. No, les predicó a Cristo y a este crucificado. Para algunos esto es locura. Y dice en el verso 4, en el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad, porque él era una persona que conocía sus limitaciones, y también dice que tuvo mucho temor y mucho temblor. Todos conocemos que el apóstol Pablo fue perseguido, golpeado muchísimas veces, azotado, hasta apedreado, y algunas veces casi lo dejaron muerto. A pesar de que él era valiente y predicaba con bastante fervor, él tenía ese temor, el temor reverente de que la gente verdaderamente escuchara la verdadera predicación y se convirtieran. Pero también había debilidad en él, porque verdaderamente él era una persona débil, físicamente hablando. Él no era un guerrero fuerte que venía con un ejército conquistando naciones. Era un hombre común y corriente, pero él era fiel a la predicación del evangelio. Verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación, y fíjate que él hace uso que mi palabra, no dice no, la palabra de Dios, él dice mi palabra y mi predicación, porque él hace como suyo el mensaje del evangelio. Él lo toma personal. Lo que yo estoy predicando es nada más y nada menos que el verdadero evangelio de Dios. Dice que no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no hizo uso, hermanos, de palabras de adulación, como luego en muchos lugares se utiliza. Hay personas que llega una persona nueva a una iglesia, lo identifica el predicador y dice, el Señor te dice a ti, y ya le empieza a decir una palabra de parte de Dios, adulación. El Señor tiene un gran propósito para ti, tú tienes un gran llamado y el Señor quiere hacer grandes cosas para ti, pero no le dice nada que no le pueda quedar a cualquier persona. O sea, me encantaría que alguien venga y le diga a alguien, ¿sabes qué? El Señor dice que este pecado específico que tú estás haciendo, si no te arrepientes, va a venir juicio sobre ti. Ahí sí sería algo que Dios está diciendo. Pero regularmente adulan a las personas. El Señor conoce que le amas. Todos decimos que amamos al Señor. Son cosas genéricas, cualquiera lo puede hacer. Pablo dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. Él no utilizó de ninguna estrategia extravagante que fuera de sabiduría humana, sino que dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Algunos podrían decir, entonces Pablo se puso a hacer que lloviera oro del cielo y a que cayera fuego del cielo. No, hermanos, él está hablando de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Dice que fue con demostración, y la palabra demostración que habla Pablo es cuando se utilizaba esa palabra cuando en un juicio sacaban toda la evidencia de manera que no se pudiera contradecir. Entonces él está diciendo, las pruebas que yo estoy trayendo de parte de Dios, no hay manera que las puedan refutar con la palabra misma de Dios. No hay manera. No hay manera, lo que yo les estoy predicando es la mera verdad y hay prueba de ello. Y hace mención también del poder de Dios. Recordemos que en el libro de Hechos el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder. Recibiréis poder. En el capítulo 14 del libro de Juan también les dijo, cuando yo me vaya recibiréis al Espíritu Santo, a un consolador. Estará con ustedes. Ese poder, hermanos, es el que nos da
el poder para poder vencer al pecado. Pero Pablo no está hablando del poder que puede actuar o que está actuando en cada creyente, ni la demostración del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, sino en la vida de él. Él era la demostración viva de que lo que él predicaba era verdad en él. Dios había obrado en él, transformando su vida, y no había manera que lo pudieran refutar. Su vida era un ejemplo de lo que él predicaba. La devoción a Dios, el amor a Dios, la fe a Dios, la podía demostrar nada más enseñando sus marcas que había sufrido por el amor al Evangelio de Cristo. Él no traía una bolsa llena de dinero, un cofre lleno de dinero, y que por eso se motivaba a seguir predicando. Él traía un montón de moretones y marcas de cicatrices de los golpes que él había recibido porque él amaba a Cristo. Las pruebas y evidencia del poder de Dios obrando en él, obviamente también se podían ver en la predicación de él, cuando a muchos o a algunos pocos recibían esa palabra y sus vidas también eran transformadas. En el verso 5, para que vuestra fe, dice el apóstol Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas personas, hermanos, y esto es bastante evidente, su fe, la fe de ellos está fundada en las palabras bonitas que puede decir algún predicador. Tu mejor vida hoy, dicen algunos. Y Dios tiene grandes propósitos para ti. Y hay libros. O hablan de palabras bien infladas, el poder maravilloso de las 50 perlas de la Virgen. ¿Sabe Dios quién cosas inventan en los eventos que hacen y luego cosas muy extravagantes? Sabiduría humana. Que ni ellos saben qué están diciendo, pero se oye interesante. Pero no sirve de nada, solo para impresionar. En cambio, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 6, cuando él dice, sin embargo, él ha dicho ahora, yo no les presenté el evangelio a través de sabiduría, de tácticas, de conocimiento, de experiencias extranaturales, sino me dediqué únicamente a predicarles el verdadero evangelio, sencillo, tal como es. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, él no está peleado con la sabiduría. Pero aquí cuando habla de sabiduría no está hablando de una sabiduría terrenal. Claro que Pablo era una persona estudiada. Podemos verlo en el libro de Hechos cuando se enfrenta y les predica el evangelio a Festo, a Félix, y se expresa de una manera muy elocuente y respetuosa. Y conocemos en los escritos, aunque en el español no lo podemos detectar completamente, pero en los originales en griego, Pablo tiene un estudio del griego bastante interesante. Era muy elocuente, muy inteligente, pero él hizo a un lado todo ese tipo de conocimiento y se dedicó a predicar únicamente y sencillamente a Cristo crucificado. El evangelio, tal y como es, entendible para todos. De manera, hermanos, que él dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que el tipo de sabiduría con la que él habla con algunos otros que han alcanzado madurez, no es el tipo de sabiduría de este mundo, que está accesible para los príncipes y gobernantes de este mundo, sino la sabiduría, dice, verso 8, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? No está hablando de sabiduría de filosofías, no está hablando de psicología, no está hablando de ciencia, no está hablando de ningún conocimiento terrenal. Él está hablando del evangelio de Cristo, que tiene que ver con toda su palabra, porque como ya lo hemos dicho antes, hermanos,
el Evangelio de Cristo está desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis. Se trata de Cristo, de su redención, de su salvación y de la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Él viene y dice, hablamos de este tipo de sabiduría. No esa sabiduría que tienen acceso los más poderosos de este mundo, los más sabios de este mundo, sino esa sabiduría que ellos desconocen, porque si la hubieran conocido, simple y sencillamente nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. No está hablando de sabiduría terrenal, tampoco está hablando de ángeles, de demonios, no, está hablando del Evangelio de Cristo, de la locura de la cruz. Verso 8, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De manera, hermanos, que esta sabiduría está disponible y está lista desde antes de la fundación del mundo, de parte de nuestro Dios Todopoderoso, para todos aquellos que creemos en Él. Que hemos creído este mensaje y que amamos al Señor, está disponible para nosotros. ¿Qué tipo de sabiduría? Pero veamos primero, hermanos, a qué se refiere cuando dice que hablamos de sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. O sea, ¿qué quiere decir? Hay personas que son más espirituales que otras, o son superiores espiritualmente hablando que otras, o ¿de qué está hablando? Mira, vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Vamos a ver Hebreos, capítulo 5, verso 11. Lo que pasa, hermanos, es que hay algunos creyentes que no han madurado espiritualmente. En el verso 11 de Hebreos podemos ver esto muy claro. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos ver, hermanos, que hay, desafortunadamente, personas que peligrosamente podría ser que no sean creyentes, pero que tal vez sí son creyentes verdaderos, pero no han entendido lo que es el Evangelio de Cristo verdaderamente, que no se han esforzado, y a estos el apóstol los llama niños o personas inmaduras. En el mismo Primera de Corintios capítulo 14 podemos ver que el apóstol Pablo, cuando está reprendiendo a los creyentes corintios sobre el desorden que tenían acerca del hablar en lenguas, en el verso 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Él dice, sean inocentes, sean niños, pero en las cosas malas, o sea, no las hagan, pero sean maduros en la forma de pensar. De manera, hermanos, que la manera en cómo nosotros pensamos acerca de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios que nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo, eso va a determinar si somos nosotros niños o personas maduras, o personas adultas espiritualmente. ¿Cómo nosotros entendemos las verdades de Dios, pero hablando acerca de la vida práctica también? Porque si nosotros, hermanos, como les decía hace un rato, si no distinguimos
la importancia de separar el pensamiento del mundo con el pensamiento de Dios, que podemos ver claramente en esta enseñanza que el apóstol Pablo nos dejó inspirada por el Espíritu Santo en el capítulo 2 y en el capítulo 1, acerca de la diferencia que hay entre el pensamiento y sabiduría humana y el pensamiento de Dios, es muy contrario. En muchos y en casi todos los aspectos es ilógico. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, ama a tu enemigo, y todos pueden decir, ¿cómo crees que voy a amar a mi enemigo si lo que quiero es acabar con él? O sea, hay muchas cosas en la sabiduría de Dios que muchos creyentes no están creyéndole a Dios que así debe ser, y están comportándose como niños. Están pensando que es mejor y por eso es mejor la sabiduría humana, entonces buscan psicólogos o pastores que son psicólogos o pastores que hablan de cómo sentirse bonito con uno mismo. Que le digan a uno, tú eres la niña de los ojos del Señor. Ay, qué bonito, ¿y qué es eso? O sea, hay cosas, hermanos, que de verdad mucho creyente busca nada más por sus emociones y está siendo un niño espiritual. Hay una sabiduría que ha sido dada por Dios, pero que se debe entender, pero se debe primero creer con fe. Creer con fe. ¿Cómo se puede hacer esto, hermanos? Miren, vamos a ver más adelante, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, 1 Corintios 2:10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Muchas veces, hermanos, se habla acerca del Espíritu Santo de Dios y se habla para decir cosas que no tienen sentido alguno, cosas que suenan muy extravagantes y muy maravillosas, pero que no tienen nada que ver con nuestra relación personal con Dios, con nuestra vida diaria, agradando a Dios. Se habla de el poder de Dios, el Espíritu de Dios, y la gente grita eufórica y dicen amén. Algunos se revuelcan en el suelo porque se oye muy emocionante este tipo de mensajes. Pero verdaderamente no están entendiendo, hermanos, que el Espíritu de Dios es Dios mismo morando en nuestros corazones y trayendo los cambios necesarios a nuestras vidas. Y lo hace por medio de su misma palabra. Acomodando, dice más adelante, lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cosas que son espirituales, que el hombre natural no puede entender, Dios las acomoda a lo espiritual. Y hay personas trayendo las cosas terrenales a lo espiritual. Pero el Espíritu verdaderamente lo que hace es acomodar lo espiritual a lo que es espiritual. Y vemos a un montón de gente tratando de ser espirituales en cosas que no deben ser espirituales. Por ejemplo, alguien dice, voy a caminar sobre esta tabla que se está quebrando en un edificio de 10 pisos. Al cabo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son cosas que no van al caso. No están entendiendo el otro lado de la moneda, donde el Señor también dijo, no tientes al Señor tu Dios. No acomodan lo espiritual a lo espiritual y tratan de traer cosas, yo voy a ir a reclamarle a esa persona y le voy a decir sus verdades, al cabo el Señor dice que no seremos avergonzados. No tienen nada que ver. El Espíritu es el que nos revela las verdades de Dios, es el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Yo no puedo, tú no puedes decir, yo conozco a esta persona a perfección, porque es mi esposa o porque es mi hijo o lo que sea. Porque siempre hay cosas ocultas que no vemos, pero sí conocemos más
no hay nadie que me pueda conocer más a mí o quien te pueda conocer a ti que tú mismo. No hay nadie más. Alguien puede conocer ciertas áreas, pero no lo conoce todo, pero uno mismo sí se conoce. Asimismo, el Espíritu de Dios, que proviene de Dios mismo, es el único que conoce la mente a perfección de Dios. Y Él nos ha dado de su Espíritu para que more en nosotros, para que viva en nosotros, para que viva, hermanos. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Para que viva en nosotros, para que esté con nosotros consolándonos. No para que nos sobe la espalda, ay pobrecito, mi muchachito, no llore como algunos piensan. No, para que nos enseñe las verdades de Dios y nos mueva, nos motive, nos recuerde las verdades de Dios y que nos movamos por medio de esas verdades. Ese es el propósito del Espíritu de Dios, enseñarnos. Él los enseñará. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y a veces, hermanos, es necesario que para que podamos desarrollar esa sabiduría que Dios ya ha preparado para nosotros, Juan 14, verso 15, necesitamos leer con cuidado la palabra de Dios y meditarla. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dice que mora en nosotros, que en ese momento el Espíritu no había venido porque estaba Cristo. Cristo tenía que subir al cielo para que pudiera descender el Espíritu, porque es el mismo Espíritu de Cristo. Y que iba a morar no junto a nosotros, sino en nosotros. Esa es la promesa del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 1, hermanos, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para vencer nuestra propia carnalidad. Hay tantas cosas, hermanos, que el Espíritu de Dios hace en nosotros, pero principalmente Él nos da el conocimiento de la verdad del mismo Dios. Volvamos a 1 Corintios 2. Veamos el primero, 2 Corintios 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, hermanos, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Perfeccionar al hombre o mujer, siervo, hijo de Dios. Aquí lo dice. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra también la podemos traducir como maduro, completo. No se refiere a que sea perfecto, que no tiene ninguna falta, sino que sea maduro, que entienda la Escritura y que la practique también. Ese es el fin de la palabra de Dios. Y es inspirada por Dios. Y está grabada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios también.
De manera que nosotros ahora ya tenemos un conocimiento de Dios que algunos hemos decidido por descuido o por la falta de uso, como dice el libro de Hebreos, no entender, no estudiar, no practicar, pasar por alto. Eso es muy, muy peligroso, hermanos, y peor aún, porque tratamos de, en esos momentos en los que necesitamos sabiduría de Dios, tratamos de encontrar una solución rápida en la sabiduría humana. Una persona que hable bonito en algo que nos convenga a nosotros, que nos guste. Vuelvo a poner el ejemplo del Señor Jesús, dice, ama a tu enemigo. A nadie nos gusta esa idea, ¿verdad? Más bien nos gustaría que alguien nos diga, mira, sí, pero la manera de amarlo es mandándole a dar una golpiza. Entonces, quisiéramos encontrar un versículo en la Biblia que diga y nos respalde sobre eso. Es nada más un ejemplo, no les estoy dando ideas, hermanos. Ese es el asunto. Y no falta la persona que viene y dice, sí, hermanos, pero mira, el Señor también, y viene y saca una historia, sacada de contexto, y entonces encontramos el perfecto mensaje que nosotros queríamos escuchar. Solamente estoy poniendo un ejemplo en algo muy, muy simple y sencillo, pero hay cosas muy específicas de nuestra vida que luego tratamos de no buscar en la palabra de Dios, sino en los consejos del mundo. El más claro ejemplo, hermanos, es en el matrimonio. Ahí sí ponen atención, ¿verdad? Las mujeres, yo entiendo, hermanas, es difícil el mandamiento del Señor que dice que se sometan a sus maridos. O sea, es algo difícil escuchar que se sometan a una persona que no, pues más que nada nuestras esposas conocen todos los defectos de su esposo. Y que Dios les diga, sométanse a esa persona imperfecta. Se entiende, pero ni modo, hermanas, la Escritura dice así, a no ser que oren y que el Señor mande a cambiar ese versículo. Pero el asunto es que hay personas que la Biblia dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, tampoco nos gusta mucho. Pues es difícil, más bien es imposible como Cristo amó a la iglesia. Entonces entramos en un conflicto de Señor, ¿estás seguro? Y empezamos a buscar algo que tal vez diga, no, es que la Escritura no se puede contradecir, pero a lo mejor más adelante Pablo puso un postdata, ¿no? O algo. Pero siempre hay un predicador que dice, no, hermana, no te sometas si tu marido no se somete al Señor. Y ahí gritan todas las hermanas, amén. Y ese predicador sí me gusta, porque tiene sabiduría. Y empiezan también los hombres a buscar predicadores que digan, la mujer debe someterse y no te debe decir nada. Y hay muchos, los hemos visto. Y buscamos ese tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque no buscamos, o sea, no queremos creer el mensaje de Dios, inspirado por Dios. No queremos creerlo y aferrarnos a él. Mira, Señor, es verdad, no me gusta, yo creo que no debe ser así, pero si tú lo dices, yo te voy a obedecer, me voy a esforzar a obedecerte y tú haz como tú quieras, según tu sabiduría y tu voluntad. No queremos creer eso. Queremos más bien buscar otro predicador que tal vez entendió mejor ese texto o que encontró ese misterio en otro versículo en el que puede encajar algo que nos convenga. Volvamos a Primera de Corintios capítulo 2. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros usemos la palabra de Dios,
debemos de hablar lo que Dios dice en su palabra y nada más. El ejemplo que les acabo de poner acerca del matrimonio, cuando nosotros nos encontremos con un hermano, un amigo que tenga algún problema en el matrimonio, no tratemos de suavizar ese mensaje. Mira, sí, es que la Biblia dice que tú debes someterte, hermana, a tu esposo, pero es que mira, no tratemos de suavizarlo, no tratemos de hacerlo, sino que tratemos de llegar a la conclusión final. Mira, el Señor dice que te debes someter, debes hacerlo. Y ya lo que reste debe ser por medio de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, tratan de ser amables con los amigos y decirles, mira, el Señor va a ayudarte y te va a bendecir. Y vienen y hacen promesas que tal vez Dios no hizo esa promesa. Tal vez Dios está disciplinando a esa persona. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermanos, no va a entender la palabra de Dios. Por eso también, hermanos, es que es muy importante que cuando nosotros o veamos en algún lugar que se enseñe, mira, por ejemplo, hay gente que está tratando de cambiar cierto comportamiento en los hijos, en las personas, en los congregantes o en los hermanos, pero recordemos, hermanos, que es una persona que no es convertida, no puede entender las cosas espirituales de Dios. No le podemos decir a una persona que quiebre y tire a la basura a una virgen, porque no lo puede entender. Lo que necesitamos es, como dijo el apóstol Pablo, predicar el evangelio primero. A los jóvenes, a nuestros hijos o amigos, no les podemos decir que dejen de vestir de cierta manera, no podemos decirle que dejen de usar drogas o cosas como esas. Lo primero que tenemos que hacer es predicar el evangelio de Dios. El corazón de la persona debe ser transformado primero, pero hay lugares en las que quieren transformar su manera externa de verse. Hay personas que se enfocan más en cómo se ven. Verdaderamente es importante cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, pero lo que haríamos, hermanos, al transformar ciertos comportamientos de algunas personas es nada más agarrar, y lo digo con respeto, basado en lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 22, que la puerca lavada regresa a revolcarse en el fango y el perro regresa a comerse su vómito. Es nada más agarrar a un puerco, bañarlo y ponerle un chonguito. Es lo único que hacemos, hermanos. Solo la palabra de Dios, hablando figuradamente, puede transformar a ese puerco en una oveja. Amén. Por eso no podemos usar sabiduría humana. Por eso es que no debemos agarrar psicología. Por eso es que no debemos hablar cosas que nosotros creemos que son interesantes o que pueden ser útiles. Y hay cosas muy útiles. Pero debe ser cosas que son dadas por el Espíritu de Dios, cosas enseñadas por la sabiduría de Dios y que tiene que ver con la palabra misma de Dios. Pero el hombre natural no puede comprender las cosas que son espirituales porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que entender si lo queremos ver espiritualmente. Y eso solo lo podemos entender si tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, en nuestros corazones. Hay muchas personas, hermanos, que hacen énfasis en hacer ciertas cosas extravagantes y a eso le llaman tener al Espíritu Santo de Dios, pero no entienden la Escritura, no la obedecen, no tienen temor de Dios, no saben ni qué significa, de hecho no entienden ni el Evangelio, pero quieren experimentar cosas raras.
quieren saber que Dios existe. Bueno, si quieren saber que Dios existe, busquen su palabra, su verdad, el verdadero evangelio. Mira, es muy interesante y es muy, muy necesario que cada uno de nosotros hagamos un análisis de verdad si Dios está viviendo en nuestros corazones. Es muy importante. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En esto, hermanos, no quiere decir que el espiritual anda, ay, ahí está el hermano, miren, y hoy trajo esto, o se vistió mal, o no se bañó. No se trata de eso. O el hermano tal acostumbra a pecar de esta manera, y aquel otro, y andar juzgando a todo el mundo. No se trata de eso. Se refiere, hermanos, a juzgar el mensaje, la obra. Lo que estoy oyendo, si es de parte de Dios o es sabiduría humana. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ya nadie, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Él no es juzgado de nadie, pero en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? La respuesta es nadie. Solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, algunos sinvergüenzas tratan de decir, tú tienes la mente de Cristo, así que tú eres un rey, siéntete como un rey. Alguno otro más atrevido ha dicho que somos dioses juniors. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de que los pensamientos de pureza, de santidad, de entendimiento de la sabiduría de Dios, de la santidad de Dios que Dios espera en nosotros, que Cristo manifestaba en sus días terrenales, también está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo que debemos hacer es ejercitarla. Ejercitarla. Volvamos a Hebreos y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 5. Verso 11 nuevamente dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es por el uso, hermanos, es por la práctica que nosotros, nuestros sentidos espirituales se van a desarrollar. Es interesante que la palabra hace una referencia a creyentes en esa época que estaban dudando de que si Cristo era el Mesías, que ellos por causa de haberse hecho tardos para oír, o sea, ellos se habían hecho torpes, holgazanes, flojos dirían, ¿no? Para oír, o sea, no estaban poniendo atención, tal vez no estaban escuchando o con una buena actitud la verdadera palabra de Dios. Tal vez estaban teniendo una mala actitud, tal vez lo que ellos estaban buscando era un mensaje despampanante de cómo ser rico, cómo ser feliz, cómo tener un mejor trabajo, cómo ser más amigable, cómo tener más éxito en ciertas cosas, qué sé yo. Y están descuidando el mensaje verdadero, que es sencillo, hermanos, es sencillo. Mira, el mensaje que Cristo vino a predicar es arrepiéntanse. Todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que el mensaje que vino Cristo es arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Él vivió humildemente, Él vivió sencillamente,
hizo uso de palabras que en algunos casos algunos no entendieron. Tenemos el ejemplo, hermanos, de la sabiduría humana. Los fariseos, ellos conocían toda la escritura al revés y al derecho, tradición tras tradición, conocían cosas que ni nos podemos imaginar, pero no todo el que lee la escritura le es dado entender la escritura, sino solo aquel que tiene el Espíritu de Dios. El Señor nos ha dado esto, nos ha dado grandes maravillas y nos lo ha dado para que sepamos, como dijo Pablo en Corinto, las cosas que Él nos ha concedido. Pero muchos hemos descuidado, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Cuando el apóstol dice acá en Hebreos que somos semejantes a niños porque hemos descuidado, es como que nos hemos dejado de alimentar correctamente, hemos dejado de hacer uso de nuestros músculos espirituales, hemos dejado de crecer, nuestros músculos están echados a perder. Así que tenemos necesidad de volver al alimento líquido, a la leche espiritual, porque hace mención de un alimento sólido. Y ese alimento sólido, hermanos, no tiene que ver ni con demonios, ni con cielo, ni con muchas cosas. Son verdades que son muy útiles para nosotros, pero para practicar en nuestras vidas diarias. De verdad, hermanos, el mensaje de Dios es más sencillo de lo que pensamos. Mucho más sencillo, muy difícil de hacer, muy difícil de seguir, por supuesto, pero es sencillo, no es extravagante, lo es para aquellos que le amamos, pero para la gente del mundo no lo es, hermanos, definitivamente no lo es. Así que, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solamente si nos alimentamos correctamente, hermanos, y estamos constantemente ejercitándonos espiritualmente, es que vamos a saber discernir lo que es bueno de lo que es malo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que siga bendiciéndonos con su sabiduría divina y que nos dé ese crecimiento espiritual que necesitamos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, entendemos que hay misterios escritos en tus palabras, que no son cosas místicas, sino que son cosas secretas que tú tienes, pero que nos han sido reveladas a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Pero algunos, por causa del descuido, por falta de uso, Señor, hemos dejado de aprender, hemos dejado de crecer. Por lo que te ruego, Señor, de que perdones ese mal comportamiento en nosotros, o esa mala actitud, y que nos des ese crecimiento espiritual, Señor. Hemos entendido que tu palabra de gracia, Señor, tu salvación es sublime, y que contamos con gracia sobre gracia, como las olas que llegan constante a las orillas del mar, Señor, que caemos y fallamos una vez y otra vez, y vuelve a llegar una ola de gracia sobre nosotros. Y te pedimos, Padre, de que una vez más, que hemos aprendido que tal vez hemos estado fallando en algún área en nuestra vida, que hemos dejado de crecer, que nos hemos estancado, o que nos ha parecido tal vez no necesario el crecimiento espiritual, alcanzar madurez, Señor. Te ruego que nos perdones, nos restaures, que nos vuelvas a dar, Señor, ese alimento espiritual para que podamos seguir con ese crecimiento, con ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a no desear cosas extravagantes y raras, Señor, sino más bien a desear esas cosas espirituales que tú tienes preparadas para nosotros, que muchas veces no las entendemos, pero que sí las necesitamos, Padre. Ayúdanos a ser humildes ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos a entender, a no creernos sabios en nuestra propia opinión, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese crecimiento que necesitamos. Bendícenos
una vez más y sácanos adelante, Señor. Danos la victoria ante las derrotas que hemos podido tener. Y te pido, Padre, que nos sigas guardando y nos libres de cualquier situación, Señor, que el maligno esté planeando contra nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.